Hola, buenos días. El día de hoy vamos a terminar el tema de inducción con un ejemplo mucho más sofisticado. Y antes de empezar con el ejemplo, quisiera hacer una analogía de la inducción con las piezas de dominó. Bueno, es la manera en la que a mí me gusta imaginarme la inducción. Y para ello quiero que recuerden esos juegos en los que uno acomoda las piezas de dominó de manera que una pieza está formadita atrás de la otra a cierta distancia, para que si nosotros empujamos una pieza, la primera normalmente, entonces todo el resto de las piezas se caen. Para entender la analogía con la inducción matemática, tenemos que pensar que cada ficha de dominó representa un número natural. Y la base de la inducción va a ser la primera ficha que tiramos. La hipótesis de inducción es que hayamos tirado la ficha K. Y el paso inductivo es verificar que hayamos acomodado las piezas de tal manera que si yo tiro una, la siguiente cae. Entonces el método de inducción nos dice que si tiramos la primera y acomodamos bien las piezas para que una tira la siguiente, pues todas se van a caer. Ahora, hay distintas formas de acomodar las piezas y ustedes habrán visto en algunos videos más profesionales en los cuales hay acomodos de las fichas de dominó en las que a veces al momento en el que tiramos una ficha no tiramos una, sino quizás dos piezas más o tres o cuatro. Si no han visto esos videos, les voy a dejar en la descripción algunos ejemplos para que lo vean, pero lo que quiero decir con esto es que uno puede acomodar las fichas de manera que haya piezas que tiren a su vez más piezas. Y lo mismo nosotros podríamos hacer con los números naturales. Podríamos quizás pensarlos acomodados de una manera distinta, de manera que nuestro paso inductivo o nuestros pasos inductivos no sean que una pieza tira a la siguiente, sino que una pieza puede tirar más piezas a la vez. Bien, el ejemplo que vamos a ver es parecido a estos acomodos un poco más elaborados de dominó. Y la idea va a ser demostrar una propiedad. Vamos a tener nuestra base, vamos a tener nuestra hipótesis de inducción y la diferencia va a estar en los pasos inductivos. ¿Sí? En esta ocasión vamos a tener dos pasos inductivos distintos y eso va a hacer que nuestra demostración por inducción sea distinta a las que hemos estado trabajando. El ejemplo que vamos a ver hoy se conoce como la desigualdad de la media geométrica y la media aritmética. Y lo que dice básicamente es que si tenemos n números a1, a2, hasta an mayores o iguales que 0, entonces la raíz enésima de a1 por a2 por a3 y así nos vamos multiplicándolos todos hasta llegar a n es menor o igual que a1 más a2 más a3 y así nos vamos hasta sumar a n y dividimos todo entre n. Entonces, a ver, algunas definiciones aquí para que vayamos fijando ideas. Este valor, si multiplicamos los n números y luego le sacamos raíz enésima, se llama la media geométrica. Y este que está al lado derecho ya lo deben de conocer, es el promedio, que también se conoce como media aritmética. Entonces, lo que dice esta desigualdad es que la media geométrica es menor o igual que la media aritmética. Muy bien. Bueno, esto es interesante porque uno siempre saca el promedio usando esta fórmula, pero si yo se lo sacara sacando esta de aquí, pues les iría un poco peor, ¿no? Entonces, pues bueno, mejor lo sacamos con este de acá. Bien.
Eh, la manera en la que lo vamos a probar es por inducción sobre n. Observen que aparece la n, entonces esto es una propiedad, digamos, de los números naturales. Y la inducción que vamos a usar es una inducción un poco, bueno, no un poco, mucho más elaborada de las que hemos estado viendo. Y por eso puse el ejemplo del dominó en un inicio, ¿sí? Esta vez no va a ser la inducción que hemos estado viendo en los videos anteriores, sino que vamos a acomodar los números naturales de una manera distinta y la manera en la que se van a ir cayendo las fichas va a ser distinto a como hemos estado tirando las piezas en los ejemplos anteriores. Entonces, a manera eh, esquemática, imaginemos que tenemos aquí los números naturales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego voy a poner por acá, me voy a saltar, llegar al 15, 16, continúo, llego al 30, 31, 32 y así continuamos. Muy bien, entonces, la manera en la que vamos a hacer la demostración por inducción va a ser como siempre, primero hacer la base y la base van a ser estos dos números, el 1 y el 2. Bueno, el 1 es trivial, realmente lo interesante es el 2. Entonces, este de aquí va a ser la base. Y después vamos a probar que si se vale para acá, entonces se vale para 2K. ¿Qué quiere decir eso? Que mi base, o sea, la primera ficha que yo tiré, me va a tirar también el 4, porque si se vale para 2, se vale para 4. Y si se vale para 4, se vale para 2 veces 4, que es 8. Y si se vale para 8, entonces se vale para 16. Y si se vale para 16, se vale para 32. 32 va a tirar 64, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, con esto concluimos que se vale para todos los números de la forma 2 a la n. ¿Sí? 2 a la m para no meter no usar la n que teníamos al inicio. ¿Sí? Entonces vale para todos los naturales de la forma 2 a la m, donde pues m es un número natural a su vez. ¿Sí? Entonces tenemos nuestra base y las piezas están acomodadas de manera que el 2 tira al 4, el 4 al 8, el 8 al 16, etcétera. Pero después vamos a hacer otro paso inductivo. Si se vale para acá, entonces se vale para K-1. ¿Y con esto qué vamos a hacer? Pues si ya tiramos todas las fichas que son múltiplos más bien todas las fichas que son potencia de 2, entonces estas a su vez van a tirar al anterior. Y así el 4 tira al 3, el 8 tira al 7, pero si el 7 cae, el 7 ahora toma el papel de K y va a tirar a K-1. Entonces el 7 va a tirar al 6, el 6 va a tirar al 5, el 4 ya se cayó, entonces no me importa, y así. El 16 a su vez va a tirar el 15 al 14, 14 a 13, el 32 tirará al 31, el 31 tirará al 30, al 30 al 29, etcétera, etcétera. Y con esto habremos probado que la desigualdad es cierta para cualquier número natural n. Bueno, este es el esquema de la demostración. Ahora vamos a hacerlo. Entonces paso a una hoja nueva y comenzamos. Muy bien. Entonces la base es muy simple. Bueno, vamos a hacer primero base. Si n es igual a 1, pues casi no hay nada que probar, porque la raíz unésima de A1, pues es A1, que es igual a sumar a 1 y luego dividir entre 1. Esto sigue siendo A1. Entonces, en realidad esto es una igualdad. Por lo tanto, en este caso, se vale la desigualdad. Muy bien. Entonces, la base interesante, que de hecho vamos a necesitar en los pasos inductivos, realmente es cuando n es igual a 2. En este caso, pues lo que necesitamos considerar son dos números, A1 y A2, mayores o iguales que 0.
Entonces, recordamos que cualquier número al cuadrado es mayor o igual que cero. En particular, el número a1 menos a2, este puede ser un número negativo, pero si yo lo elevo al cuadrado, esto va a ser mayor o igual que cero. Si desarrollamos este trinomio cuadrado perfecto, me quedaría a1 al cuadrado más a2 al cuadrado menos 2a1 por a2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor es mayor o igual que cero. Voy a pasar este sumando, que está con un signo negativo, lo voy a pasar del otro lado de la desigualdad con signo positivo. Entonces, esto quiere decir que a1 al cuadrado más a2 al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 2 veces a1 por a2. Y luego voy a sumar de ambos lados de la desigualdad el valor 2 por a1 por a2. Eso quiere decir que a1 al cuadrado más a2 al cuadrado más 2a1 por a2 es mayor o igual que 2a1 por a2 más 2a1 por a2. ¿Sí? Lo único que hice fue sumarle a la desigualdad anterior estos dos valores que son iguales. Muy bien. Y al momento de hacer esto, de este lado me queda 4 por a1 por a2. Y de este lado que me quedó, este vuelve a ser un trinomio cuadrado perfecto y se puede factorizar como a1 más a2 al cuadrado. Entonces de aquí concluimos que a1 más a2 al cuadrado es mayor o igual que 4a1 por a2. Y bueno, esto es mayor o igual que 0. Aquí vamos a usar el hecho de que si tenemos una desigualdad de números mayores o iguales que 0 y yo saco raíz cuadrada, la desigualdad se preserva. Entonces, al momento de sacar raíz cuadrada, yo tengo la raíz cuadrada de a1 más a2 al cuadrado es mayor o igual que raíz cuadrada de 4a1 por a2. Y esto, raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz cuadrada de a1 por a2. Y de este lado, ¿qué me queda? La raíz cuadrada de a1 más a2 al cuadrado es igual al valor absoluto de a1 más a2. Pero a1 y a2 son números mayores o iguales que 0 y por lo tanto este valor absoluto pues es simplemente a1 más a2. Bien, entonces, si arreglamos este merequetengue que tengo aquí, simplemente tenemos que a1 más a2 es mayor o igual que 2 veces la raíz de a1 por a2 y esto nos permite concluir, lo voy a voltear, que 2 veces raíz de a1 por a2 es menor o igual que a1 más a2. Y para terminar, simplemente paso dividiendo este 2 que está aquí multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y ahora sí, podemos poner nuestro símbolo de por lo tanto, raíz de a1 por a2 es menor o igual que a1 más a2 entre 2. Y esta desigualdad es justo la que queríamos demostrar para el caso de n igual a 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, para n igual a 2, la desigualdad se cumple. Muy bien. Ok. Entonces, tenemos nuestra base. Ahora vamos con las hipótesis de inducción y los pasos inductivos. Mi hipótesis de inducción será que el resultado se vale para acá. Entonces, supongamos que la desigualdad es cierta para k números. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, y aquí conviene, les digo, siempre escribir qué significa nuestra hipótesis de inducción. Entonces, es decir, si tenemos k números, a1, a2, hasta acá, todos mayores o iguales que 0,
Entonces, la raíz késima del producto de los k números va a ser menor o igual que el promedio de los k números. ¿Sí? Esta de aquí es mi hipótesis de inducción. Le voy a poner H.I de hipótesis de inducción. Muy bien. Y ahora vamos con los pasos inductivos. Voy a poner aquí en plural, pasos inductivos, porque como les expliqué al inicio, van a ser dos pasos inductivos. Entonces, el paso 1, necesitamos probar que la desigualdad es cierta para 2K, ¿sí? Y con esto habríamos probado que se vale para todas las potencias de 2, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que necesitamos demostrar es que si A1, A2, AK más 1, AK más 2, y así nos vamos hasta llegar a A2K, son números mayores o iguales que 0, entonces la raíz 2Késima del producto de estos números, es decir, A1 por A2, y así nos vamos hasta AK por AK más 1, y así nos vamos hasta llegar a A2K, va a ser menor o igual que el promedio de estos números, es decir, que A1 más A2 hasta A2K, todo esto entre 2K. Muy bien. Esto de aquí es lo que necesitamos demostrar, ¿sí? Esto no lo hemos probado, es lo que queremos probar. Bien. Entonces, comenzamos. Vamos a comenzar de este lado y aquí vamos a usar algunas propiedades de las raíces, de las raíces enésimas que, se verán más adelante, probablemente hasta cálculo 2 algunas de ellas, pero estoy segura que ya las vieron en la prepa. Muy bien, entonces empezamos de este lado. Esto de aquí es igual a la raíz 2Késima y voy a factorizar. Primero está A1 hasta AK que se multiplican y luego está AK más 1 que multiplica AK más 2 hasta llegar a A2K. Muy bien. Y esto es igual a la raíz 2Késima de los primeros, es decir, de A1 que multiplica a A2 hasta llegar a AK, que multiplica a su vez a la raíz 2Késima de AK más 1 por AK más 2 y así hasta llegar a A2K. Bien. Y esto voy a copiarlo y pasar a una hoja nueva. Esto es igual a la raíz cuadrada de la raíz késima de A1 por A2 hasta AK. ¿Por qué? Pues porque sacar raíz 2Késima de un número es lo mismo que primero sacarle raíz késima a ese número y luego sacarle raíz cuadrada. Bien. Entonces, este de aquí es igual a este de aquí. Y hacemos lo mismo con el otro factor. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de raíz késima de AK más 1, que multiplica a AK más 2, y así nos vamos hasta llegar a A2K. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar nuestra base para estos dos números. Vamos a imaginarnos que esta raíz késima de A1 por A2 por acá es un número A, y esta raíz késima de AK más 1, AK más 2, etcétera, va a ser un número B. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto lo podemos ver como la raíz cuadrada de A1, de A, perdón, por la raíz cuadrada de B, que es igual a la raíz cuadrada de A por B, que por nuestra base ya sabemos que es menor o igual que A más B entre 2, ¿sí?
Entonces, por la base, sabemos que todo lo que teníamos aquí, todo esto, va a ser, bueno, a ver, todo esto que teníamos aquí, regresamos a donde estábamos, era igual a esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, por nuestra base, sabemos que este de aquí va a ser menor o igual que, digamos, A más B entre 2. Pero ¿quién es A? A, quedamos que era la raíz caésima de A1 por A2 por A3 hasta llegar a acá. B, quedamos que era la raíz caésima de AK más 1 y así hasta llegar a A2K. Y dividimos entre 2. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la hipótesis de inducción a cada uno de estos sumandos. Sabemos, aquí tenemos la media geométrica de K números y por nuestra hipótesis de inducción esto es menor o igual que su promedio. De este lado también tenemos la media geométrica de K números y por la hipótesis de inducción sabemos que es menor o igual que su promedio. Entonces todo lo anterior va a ser menor o igual que A1 más A2 hasta AK entre K más AK más 1, AK más 2 y así hasta sumar A2K, todo entre K. Y todo esto está dividido entre 2. Muy bien, tenemos aquí un común denominador, entonces podemos poner todo dentro de una misma fracción y concluimos que esto es igual a A1 más A2, así hasta llegar a AK más AK más 1, AK más 2, hasta llegar a A2K, todo dividido entre 2K. Y ahora observen, partimos de este valor y llegamos a que era menor o igual que este otro valor. Y si se fijan, justo esto es lo que queríamos demostrar en este primer paso inductivo. ¿Sí? Esto era justo lo que queríamos probar y es justo lo que hicimos. Muy bien. Entonces, ese fue el primer paso inductivo. Ahora vamos a probar el segundo paso inductivo. Le voy a llamar paso 2. Nuestra hipótesis de inducción sigue siendo la misma, es decir, que el resultado es cierto si consideramos K números. Y lo que necesitamos demostrar, voy a poner ya directamente por demostrar que el resultado es cierto para K menos 1 números. Es decir, lo que necesitamos demostrar es que si tenemos A1, A2 hasta a K menos 1, valores mayores o iguales que 0, entonces la raíz késima, K menos unésima, del producto A1 por A2 hasta llegar a AK menos 1 es menor o igual que el promedio de estos números. Entre K menos 1. Vamos a comenzar con la demostración. Entonces definamos. Y aquí conviene introducir una anotación. Cuando definimos un valor, una función o algo que un conjunto, se suele poner dos puntos igual. Estos dos puntos lo que significa es, en ese momento yo estoy definiendo este valor. ¿Y cómo lo estoy definiendo? Como lo que ponga acá. Muy bien. Entonces, vamos a definir acá como justo el promedio de los K-1 números. A1 más A2 hasta a K-1 entre K-1. Muy bien. Entonces, este es nuestro valor acá. Y observemos que como cada uno de estos valores que estamos sumando son mayores o iguales que 0, su suma es mayor o igual que 0,
al dividirlo entre k menos 1 sigue siendo mayor o igual que 0, entonces podemos concluir que todo esto es mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si AK es igual a 0? Entonces, observación, si AK es igual a 0, esto quiere decir que cada uno de estos tiene que ser igual a 0, porque como todos son mayores o iguales que 0, si uno fuera estrictamente positivo, la suma sería estrictamente positivo y por lo tanto este valor sería estrictamente positivo. Como eso no sucede, entonces podemos concluir que I es igual a 0 para todo I en el conjunto que contiene al 1, al 2, hasta el k menos 1. Y en este caso, como todos estos valores son iguales a 0, pues entonces el producto de ellos también es igual a 0. Entonces 0 va a ser igual al producto de ellos. Y si yo le saco raíz késima, sigue siendo igual a 0. Y pues esto es menor o igual que 0, que es igual a su promedio. ¿Sí? ¿Esto por qué? Pues porque precisamente estamos suponiendo que AK es igual a 0 y el promedio es precisamente AK. Por lo tanto, en este caso se vale la desigualdad. Muy bien. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque yo voy a necesitar en algún punto de la prueba que AK sea mayor que 0. Entonces, descarto el caso en el que AK es igual a 0. En ese caso, la desigualdad se vale. Y por lo tanto, puedo suponer, entonces supongamos que AK es mayor que 0. ¿Sí? Este caso ya queda descartado. Muy bien. Supongamos que AK es mayor que 0. Entonces, tenemos los valores A1, A2, AK menos 1, hasta AK, todos ellos son mayores o iguales que 0. Y puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, por la hipótesis de inducción, yo sé que la raíz késima del producto de estos números, A1 por A2, AK menos 1 por AK, va a ser menor o igual que el promedio. Es decir, que A1 más A2 hasta AK entre K. Muy bien, eso es lo que me dice la hipótesis de inducción. Ahora, quiero que observen que este promedio va a ser igual al promedio de los primeros K menos 1. ¿Por qué? Pues vamos a hacerlo. Entonces, observación 2. Voy a copiar esto que está aquí. Pues esto es igual a A1 más A2 y así hasta llegar a AK menos 1. Y donde dice AK voy a poner el valor de AK. Es decir, A1 más A2 hasta AK menos 1 entre K menos 1. Todo esto está dividido entre K. Y aquí en el numerador tengo una suma de fracciones, esta es una fracción, entonces multiplico K menos 1 por este valor para poderlo sumar, ¿sí? Es decir, me quedaría K menos 1 que multiplica a este valor más el mismo valor. Todo esto dividido entre K menos 1 por K. Muy bien. Ahora, observen que aquí tenemos un K menos 1 que está multiplicando a todo este número. Aquí hay un 1 que multiplica al mismo número. Entonces, yo puedo factorizar este número y me quedaría K menos 1 más 1 que multiplica a 1 más A2 más hasta a K menos 1. Todo esto dividido entre K menos 1 por K. Muy bien. Y ahora, ¿cuánto es K menos 1 más 1? Pues esto es K. Y se cancela, este K se cancela con este de aquí. Y me quedaría simplemente A1 más A2
hasta AK menos 1 entre K menos 1. Muy bien, y esto es precisamente, bueno, acá, ¿no? Ok, entonces, ¿qué concluyo? Que el promedio de los K números es igual al promedio de los primeros K menos 1. Y esto sucede por la manera en la que yo dividí el késimo, que yo definí el késimo número. Ok, entonces, le voy a llamar a esta de aquí asterisco. Y por otro lado, si yo junto asterisco con la hipótesis de inducción, entonces por asterisco y la hipótesis de inducción, yo puedo concluir que la raíz késima de A1 por A2, y así me voy hasta acá, que es menor o igual que A1 más A2 hasta acá entre K. Esto de aquí es justo la hipótesis de inducción. Va a ser, bueno, este es menor o igual que este, y esto último, pues quedamos que era igual a acá. Ahora, vamos a fijarnos en este y este, los vamos a poner en una sola desigualdad. Muy bien, entonces tenemos que la media geométrica de los K números es menor o igual que acá. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a elevar a la késima potencia ambos lados de la desigualdad, y la desigualdad se va a preservar porque ambos números son mayores o iguales que 0. Entonces esto quiere decir que A1 por A2 hasta acá es menor o igual que acá a la K. ¿Sí? Ahora, como acá es estrictamente mayor que 0, ¿se acuerdan? Fue justo la observación 1, como acá es mayor que 0, yo puedo dividir ambos lados de la desigualdad entre acá y la desigualdad se preserva. Entonces, esto implica que A1 por A2 y así hasta acá, todo entre acá va a ser menor o igual que acá a la K entre acá. De este lado, ¿qué me queda? Pues acá a la K menos 1. Y del lado izquierdo, lo que sucede es que este acá cancela a este acá. Es decir, de aquí concluyo que A1 por A2 y así hasta acá menos 1 es menor o igual que acá a la K menos 1. Bien, tengo esto y ahora lo que voy a hacer es sacar raíz K menos unésima de ambos lados. ¿Sí? Y al hacer esto, lo que obtengo es que la raíz K menos 1 de los números A1 por A2 hasta multiplicar a K menos 1 va a ser menor o igual que la raíz K menos unésima de AK a la K menos 1. Esto simplemente es AK. ¿Y quién era AK? Pues AK era el promedio de los K menos 1 números. Y si se fijan, justo este y este eran lo que yo quería demostrar en el segundo paso inductivo. Entonces, por lo tanto, la desigualdad es cierta para K menos 1 números. Muy bien, entonces para concluir, simplemente voy a escribir lo que ya había explicado anteriormente. Entonces, por el primer paso inductivo, el resultado es cierto para todos los números naturales, tales que, recuérdense, este símbolo significa tal que, n es una potencia de 2, ¿sí? Y si n es distinto de una potencia de 2, entonces
existe un m en los naturales tal que 2 a la m menos 1 es menor que n y a su vez es menor que 2 a la m. Entonces, por el paso, voy a escribirlo aquí, por aquí está 2 a la m menos 1 y por aquí hay varios números naturales. Uno de esos es n y eventualmente yo llego a 2 a la m. Entonces, por el paso 2, el resultado es cierto para 2 a la m menos 1, 2 a la m menos 2, 2 a la m menos 3, y así nos vamos hasta llegar de nueva cuenta a 2 a la m menos 1 más 1, ¿sí? Que sería este de aquí. Muy bien, y lo que hay que observar es que este número es precisamente uno de estos. Por lo tanto, el resultado es válido para n. Y con esto terminamos la prueba. Ok. Bueno, es una prueba distinta a las que hemos estado viendo, pero es un muy buen ejemplo de cómo se puede usar inducción de una manera, digamos, un poco más marciana. Espero les haya gustado, lo hayan entendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.